Yo, Edra por aquí. Era el año... no sé cuál, la verdad. Pero yo tenía unos 12 años y por aquel entonces ni siquiera había descubierto el género. Con esto quiero decir que mi mente no estaba tan sucia como lo está ahora. ¿Tiene esto algo que ver con el tema del que voy a hablar hoy? No, pero bueno, lo digo igual. La cosa es que por ese entonces empecé a ver uno de los shonens que era parte del trío monstruoso de la Shonen Jump. Junto a Naruto y One Piece, esta obra le cambió la vida, digamos, a toda una generación de adolescentes. Porque seamos sinceros, si empezaste a ver anime cuando eras un adolescente, seguramente influyó tu vida y tu forma de ver el mundo de alguna manera u otra, aunque tú creas que no. ¿Que de qué obra estamos hablando? Bueno, ya lo vieron en el título. Es Bleach. Vamos a ello. Como era de esperar, mi yo adolescente quedó impresionado con Bleach. Las espadas gigantes, ¡buah! Los monstruos, los poderes, los misterios y verdades ocultas en las que se movían los protagonistas que para el resto de los personajes no existían y desconocían. Material de primera para un joven adolescente. Por ese entonces también estaba escuchando rock, empecé a escuchar rock y grupos como Rammstein eran mi pan de cada día. Y de alguna forma combinar las estéticas de los dos o la sensación que me transmitían ambas cosas mezclaba de una forma positiva para mí. Y es que a diferencia de sus contemporáneos del shonen, Bleach era un poco más oscuro, digamos, más adulto. La sociedad de almas, los shinigamis, las liberaciones de la Zanpakuto. Cada vez que alguien decía Bankai, te daba ese rush de adrenalina y dopamina. Recuerdo el momento en el que salió Saraki Kenpachi por primera vez, el que se convertiría durante mucho tiempo en el segundo personaje más badass y más genial y más tipo duro que ha existido para mí en el anime, después de Alucard solamente. De hecho era tan importante que le dediqué un dibujo en mi cuarto de la época, en mi habitación, junto a Alucard. Se los voy a mostrar por aquí, por algún lado. Estaba en un lado Alucard y en el otro lado el Kenpa. A tamaño real, de hecho más grande que el tamaño real. Su cabeza era mucho más grande que la mía. Y es uno de esos personajes que te engancha y que te encanta porque le encanta demostrar lo grande que la tiene, la Zanpakuto, quiero decir. Y sabes que cada vez que se ponía en escena y se quitaba el parche y empezaba a soltar toda su energía, alguien iba a morir. Oh, y esos violines de fondo, los violines que le ponían de fondo eran geniales. Aunque no era el único personaje guay que había. Urahara con su misterio y su picardía, Byakuya con toda su nobleza y su seriedad, o Yoruichi. Por cierto, hablando de ella, algo interesante de Bleach es que es de los pocos animes que han tenido un poco de inclusividad. Si alguien era japonés, pues se notaba ser japonés. Chad era medio mexicano y se notaba que su estética no era como un japonés. También hacían cosas chulas con el lenguaje, sobre todo utilizaban mucho el español y como hispanohablante al fin y al cabo que somos, supongo que a muchos nos gustaba cuando se mencionaban palabras en nuestro idioma. Por ejemplo, los malos principales, ¿no? Eran los espadas, su mundo era hueco mundo, su castillo era las noches, los poderes de Chad como la muerte, estaba todo relacionado con el folclore mexicano quizás, aunque no soy experto en el tema así que no voy a opinar demasiado. Recuerdo la pelea de Byakuya contra el séptimo espada, este que tenía como muchos ojos, su poder era brujería y no sé, había algo especial en escuchar en un anime una palabra tan guay, o que a mí me parecía guay en ese momento de tu idioma. ¿Saben otra cosa que hace genial Bleach? ¿O que hacía? Los openings. ¿Qué era ese primer opening que mezclaba hip hop con rap, con rock? ¿Estamos locos o qué? Los openings de Bleach han sido siempre geniales. Si no han visto nada de Bleach y no lo pretenden ver, da igual, pero por favor, escuchen los openings. Ahora, volviendo al presente y a mis casi 30 años, ven esto que hay por aquí, por ahí, la contraluz, es una cana. Pero es casi 30, not yet, no. Pero bueno, volviendo al presente, Bleach es basura, es anime del malo y no se lo recomendaría a nadie empezar a ver desde el inicio. Y si eres uno de los nostálgicos como yo, antes de que te salte una vena y te explote la cabeza y me quieras insultar, primero espera, escúchame y usa la cabeza. Del trío monstruoso, One Piece fue y es sin duda la mejor de todas, no hay discusión en ello. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es lo que hay. La única que ha sobrevivido a todos los mangas de shonen habidos y por haber desde 1997 y sigue siendo considerado a día de hoy uno de los mejores animes en emisión y mangas en emisión, no hay discusión.
Naruto, por otro lado, tuvo sus altibajos, pero al menos tuvo un final. Incluso luego tuvo esta secuela, de la que no quiero hablar. Pero Bleach fue cancelada. Y no fue por gusto. Bleach fue relegada al olvido. Y solo se acuerdan de ella los nostálgicos como nosotros, que crecimos en esa época mirando sus capítulos y quedamos un poco marcados por ella. Pero ningún otakusumer de ahora, fan de Tanjiro o de Deku, va a saber quién es Ichigo. No le importa. ¿Y por qué pasó esto, me dirás? ¿Por qué le pasó esto a Bleach? Te lo demuestro. Para esto necesito un boli y un cuaderno. Listo. Esta obra de arte, creada por mí en apenas unos segundos, donde se demuestra mi talento, tiene mucho más fotogramas que unas cuantas de las escenas del anime. Otra cosa quizás más influyente es... el relleno. No voy a entrar a discutir cuál de todos tiene el peor relleno, que si los de Naruto no tienen ningún sentido, que si los de One Piece, bla bla bla. La cosa es que Bleach, y aquí tengo el dato, de sus 366 capítulos, 164 son relleno. Una cifra para nada pequeña de un 45%. Casi la mitad del anime es relleno. Y se puede argumentar que el relleno puede ser mejor o peor, sigue siendo relleno y no tiene ningún sentido en la historia. A esto sumamos arcos de peleas larguísimos, interminables. No porque hubiese mucha acción, sino porque eran interrumpidos en medio de los combates para recordar historia de los personajes y cómo habían llegado ahí, cosa que odio en cualquier anime. O peor aún, cuando en medio de una pelea importante te metían un capítulo de relleno porque el anime había alcanzado al manga y no se les ocurría nada más que hacer. Pero no era solo eso. En general la historia se alargaba sin un motivo de peso real. Los arcos cada vez eran más redundantes y pasaba exactamente lo mismo. De repente llegaban unos tipos nuevos sin que nunca nadie hubiese hablado de ellos ni supiésemos nada de ellos antes. Vamos, completamente inventados. Este tipo de cosas no ayudan. En One Piece, por ejemplo, desde un principio Luffy tiene un objetivo que es ser el rey de los piratas. Y desde muy temprano se te habla de las escalas de poder que hay que ir superando para llegar a ser ese rey de los piratas. Te hablan de los Chichibukai, de los Yonko, de los almirantes de la marina, de otros piratas fuertes. Hay básicamente una escala de poder que tienes que ir superando para llegar ahí. En Bleach se pasan eso por... Pero bueno, diciendo todo esto, alguno habrá notado que la mayoría de problemas que tenía Bleach eran por el anime. Y este es un punto al que quería llegar. Ahora, siendo una persona mucho más madura y con gustos muy superiores, me dio por leer el manga, y créanme que es mucho mejor. Pero más aparte, leyendo el manga me di cuenta de que quizás Bleach desde un primer momento no estaba hecha para la animación. Verán, Tite Kubo, el mangaka, tiene una forma de dibujar muy característica, muy única. Sus personajes y su estilo en general tiene swag, tiene estilo propio. Si alguno de ustedes ha visto el vídeo que hice de Samurai Champloo, vayan a verlo si no. En él hablo del estilo, del swag que tienen los personajes, de esa forma tan característica y distinguible de ser. Eso también lo tiene Tite Kubo y lo tienen sus personajes y sus escenarios. De los tres grandes, entre Kishimoto, Oda y Kubo, me quedo con Kubo en cuanto a dibujo se refiere. El manga de Bleach transmite elementos de fuerza, de poder y de estilo propio como muy pocos otros lo pueden hacer. La forma en la que Tite Kubo juega con los contrastes, con las luces y con las sombras, con los rostros de los personajes, solo se pueden apreciar de verdad en un manga en blanco y negro. Y es que Bleach no está hecho para los colores, por raro que parezca. En los paneles de Bleach hay una profundidad y un peso en la tinta que la pantalla no es capaz de transmitir. Por supuesto, algunos de los problemas son inherentes a la obra en sí, lo de alargar los combates sin necesidad, lo de los poderes sacados debajo de la manga solo por ley del prota, porque de repente hace falta un poder nuevo sacado ahí. Eso es otra cosa horrible que pasa en los animes y mangas en general y no me gusta nada. Y bueno, una de las peores cosas de Tite Kubo, que vive introduciendo personajes y personajes nuevos, cientos de personajes nuevos a lo largo de toda la obra, que nunca llegan a nada, que se quedan en el olvido y que se sienten como un desperdicio de potencial, porque al menos sus dibujos son muy interesantes y te dan ganas de conocerlos más y de saber quiénes son y cuál es su trasfondo, pero nada, luego
se queda en el olvido y hasta luego. Este tipo de problemas que son ahí intrínsecos de la obra son muy difíciles de resolver. Todo se ha dicho para la época en la que se canceló Bleach. Tite Kubo llevaba tiempo quejándose de su situación de salud física, pero sobre todo mental, del nivel de estrés al que estaba sometido. Decía que le estaba siendo muy difícil avanzar con la obra, y esto sabemos que es un problema en general en el mundillo del manga, como cuando alguien es muy popular se le fuerza a seguir y a grindear ahí, a exprimir al máximo su obra sin importar lo que pueda pasar tanto con el autor como con la obra. Hemos visto muchísimos mangakas pasarla mal, muchísimos mangas buenísimos siendo cancelados o parados indefinidamente por este tipo de problemas. Y lamentablemente a Bleach también le pasó lo mismo. Es parte de las causas que lo llevaron a su cancelación. Pero bueno, sabemos que son cosas que pasan en el mundo del manga y el anime. Años después, Kubo se volvió a poner manos a la obra y quiso terminar su manga y darle el final que se merecía. Y como todos sabemos ya, el año pasado el estudio Pierrot nos sorprendió a todos con esta adaptación tan maravillosa y tan bonita del final de la obra. Es un anime como de verdad se merecía quizás el manga en un primer momento, con una animación preciosa, con muchísimos detalles, con unos colores que esta vez sí se adecúan más al tono del manga. La banda sonora esta vez también muy bien hecha, nada estridente, porque en la serie vieja todo se ha dicho, aunque la banda sonora en lo personal me gustaba, a veces era demasiado ruidosa y se interponía por encima del audio de los personajes y todo esto, y ahora está súper bien hecha. Es un anime como de verdad se había merecido la serie. Si alguno aquí no lo ha visto todavía y si se has visto la serie vieja, pues les recomiendo que se vean la temporada esta que salió el año pasado, porque realmente vale la pena. Es un anime básicamente moderno, es Bleach pero adaptado a la época actual con mucho presupuesto y con unas escenas de combates muy chulas. Supongo que esta nueva adaptación al anime es la forma en que mi yo de 12 años imaginaba la serie original. Quiero puntualizar que parte del legado de Bleach sigue aquí. Ha sido sin duda una de las obras más influyentes en el manga moderno y en el anime, sobre todo en el shonen. Cuando vemos Kimetsu no Yaiba, Chainsaw Man o Jujutsu Kaisen, se nota la marca que ha dejado Bleach en ellos, como un linaje que va pasándose a las nuevas generaciones de shonen. Es una especie de herencia a la que es imposible no mirar con nostalgia cuando eres como yo, de esos viejos que se criaron y que crecieron y que se vieron influenciados por esta obra. Este vídeo era para mí, sobre todo supongo para mi yo adolescente y para ustedes, para los nostálgicos. Espero que les haya gustado escuchar más o menos las ideas o la opinión de otro amante de este mundillo que compartimos. Si es así, recuerda dejar un like por ahí abajo y suscribirte al canal. Eso quizás me motive a volver al camino del esfuerzo y, como todo buen personaje de shonen, luchar por mi sueño. Quizás algún día. Y nada, si se quedaron aquí de verdad, muchas gracias, muchísimas gracias por ver el vídeo completo. Y eso fue todo por esta vez. Yo soy Edna y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Du hast mich.